Bien, vamos a empezar, hermanos. ¿Estamos listos, Dani? ¿Está en línea? Muy buenas noches todos. Señor les bendiga. Gracias por seguir adelante, a pesar de estar ausente yo. También damos saludos a los que nos acompañan por medio del internet. Que el Señor les bendiga y gracias por acompañarnos. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Gracias por Jesucristo, el Verbo vivo. Y gracias, Dios, por mis compañeros aquí presentes, la oportunidad y la libertad que tenemos de estudiar tu palabra, meditarla, aplicarla a nuestras vidas y a tu iglesia. Padre, edifica tu iglesia, por favor, y úsanos como instrumentos tuyos en tus manos. En el nombre de Jesús que oramos. Amén. Antes de repasar un poco las tareas, que son muy buenas y tenemos mucho. ¿Por qué no se acercan, chicos? No es que muchos hoy estaban enfermos o complicados. Ponete aquí, Luis. Es que en la escuela está tan acostumbrado que lo mandaran al rincón que cree que está castigado siempre. Quiero tocar, este es el cuarto la cuarta clase de nuestro curso de interpretación del Antiguo Testamento. Busquemos Romanos 5, por favor. Las pistas, estos pailos están ya del 12 al 19, creo. Las pistas para la interpretación del Antiguo Testamento las tomamos de los apóstoles y de Jesucristo mismo. No me acuerdo si en esta clase habíamos empezado con Lucas 24 o no, el camino a Emaús. Sí lo dijimos, ¿verdad? Donde Jesús instruye a los apóstoles sobre cómo leer el Antiguo Testamento cristocéntricamente, ¿verdad? Empezando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les enseñaba de lo que él decía. En el resto del Nuevo Testamento nosotros tenemos los ejemplos de cómo los apóstoles leían el Antiguo Testamento y es la directriz que nosotros necesitamos tener. En Romanos, ustedes conocen los primeros capítulos, llegando a 4, 5, el pecado, la condenación de todos, la justificación en Cristo. Y Pablo dice, después de empezar en 5, 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Lo que sigue es un paréntesis que corre hasta 17. 13 a 17 es un paréntesis porque usted puede continuar perfectamente bien de 12 al 18. Por cuanto todos pecaron, 18. Así que, como por la transgresión de uno, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque cuando se lee, de pronto Pablo empieza a definir algunas cosas complicadillas. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado y ¿verdad? No pareciera seguir y no sigue, es un paréntesis totalmente aparte, pero Pablo tiene que enseñar algo muy importante e importante para la teología bíblica, importante para la interpretación del Antiguo Testamento. Pablo en dos ocasiones muy claras contrapone a Adán a Cristo. ¿Cuál es el otro pasaje más claro? Donde Pablo específicamente contrapone a Adán a Cristo. 1 Corintios 15.
1 Corintios 15, veámoslo rapidito porque es muy corto. Tenga su dedo en Romanos 5, pero en 1 Corintios 15, Pablo también está hablando del pecado y la salvación y la resurrección. Entonces dice, 42, empecemos, así también es la resurrección de los muertos. Si siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Si siembra en deshonra, resucitará en gloria. Si siembra en debilidad, resucitará en poder. Si siembra cuerpo animal, así también está escrito, 45. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Aquí Pablo divide toda la historia en dos representantes. El primer Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Porque Pablo está diciendo que en Cristo resucitarán los suyos para victoria, ¿verdad? En Adán todos murieron. Él fue alma viviente, nada más, pero por el pecado se muere, se condena. En Cristo resucitarán. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Más adelante, ¿verdad? Ahora, Pablo entonces mira toda la realidad humana como en dos. El primer Adán y el postrer Adán. Volviendo a Romanos, capítulo 5, lo explica más, pero otra vez encontramos solo dos figuras. Adán y luego Cristo. Ahora, lo que Pablo enseña se ha llamado la imputación de la culpa de Adán, ¿verdad? No nos vamos a meter tanto en este punto, solamente permítame señalar lo que él dice en versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, porque donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura o tipo del que había de venir. Por la transgresión de uno, aquel uno, murieron los muchos, y abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. Pablo está diciendo aquí, volviendo al versículo 12, así la muerte pasó a todos los hombres por el pecado de Adán, por cuanto todos pecaron. ¿En qué sentido pecaron todos si no habían nacido? ¿Cuál es el punto de decir que todos pecaron? Versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Versículo 16, con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Qué está haciendo Pablo en términos globales? Está contrastando a Adán con Cristo. Ese es el teléfono mío. Contrastando a Adán con Cristo. ¿Qué pasó en Adán? ¿Qué pasó en Adán? ¿Qué hizo Adán? Pecó. Adán pecó. ¿Qué fue el resultado? Muerte. Muerte para él. ¿Qué más? Por cuanto todos pecaron, todos murieron, y a todos llegó condenación, juicio y condenación. ¿Cómo fue posible si no habían nacido? Todos murieron. Todos recibieron condenación. Por imputación. Ok, porque Adán es cabeza de todos los que están en él.
es representante. Ahora, esto provee la base para Cristo decir, a causa de muchas transgresiones, por el uno también la obediencia de uno. Vea versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La obediencia, él desobedeció, pecó. Cristo obedeció para vida. Entonces, hermanos, mire, Pablo ve solo dos representantes de los hombres. Y es aquí, tomando en cuenta cómo los apóstoles, Jesucristo mismo, y muchas partes del Nuevo Testamento muy ricas como Hebreos, o que habla de la tipología, etc. Nosotros necesitamos comprender esta faceta, que es la faceta representativa en el Antiguo Testamento. La faceta representativa. Nosotros vamos a leer después de Graf, que amplía de la mejor forma que Dios, ya lo hemos visto, Kaiser un poco, no tanto, mediador, ¿verdad? Dios obrando su salvación a través de una figura de mediador. Ahora, todos los mediadores que Dios levanta eran figuras, así como Adán era figura o tipo de Cristo como cabeza. Estos otros van a ser subtipos, ¿verdad? De antemano, anticipatorios de Jesucristo en representación. Como no son Cristo, no cumplen de la forma que Cristo vendría a cumplir. Sin embargo, Dios nunca dejó a su pueblo sin cabezas, y por eso empezó, ya lo vimos la vez pasada en Génesis, de una vez Dios divide las líneas, Caín y Set, y de ahí vienen las dos líneas, ¿verdad? Caín engendró fulano, parando en Lamec, malvado, vengativo, y Set, terminando en Noé, ¿verdad? Cabezas de sus familias. Jesucristo obedece para justificación. Y esta faceta a lo largo del Antiguo Testamento será una faceta de los mediadores. Lo que ellos harán afecta los que le siguen. David, cuando peca, cuando él escoge que el ángel traiga 3 días de plaga, dice, prefiero caer en manos de Dios que en manos de los hombres, porque él había hecho censo, estaba representando mal. No estaba justificando a su pueblo, sino condenando a su pueblo. Entonces, esas cosas no se entienden si no operamos de una ¿cómo se llama? Un marco de referencia no representativa. Vamos a terminar diciendo Dios es injusto. ¿Por qué mataron un montón de israelitas? Porque David hizo un censo. Sí, hermano. Una pregunta, posiblemente ellos tenían ese conocimiento de representación. Claro, por supuesto, porque era parte de la revelación. Acabo de leer que fue en la nota de mi Biblia de que en el tiempo de Abraham los estudios arqueológicos han demostrado que antes de Abraham, 1000 años antes de Abraham, el Medio Oriente estaba desarrollado culturalmente. Ur, de los caldeos y Egipto tenían escritura, ¿verdad?
se han encontrado bibliotecas con libros, de manera que algunos sugieren que Abraham hubiera escrito lo que Moisés luego recopila. No es nada imposible, ¿verdad? Los evolucionistas nos han convencido que todos eran cavernícolas y los cristianos les creemos. Cuando floreaba la cultura en la antigüedad, de modo que han encontrado hasta bibliotecas, ¿verdad? Y escritura. Así que ahora que ellos operaban con base en eso, claro que sí entendían que había cabeza. Por eso la Biblia, con respecto a Abraham, ¿verdad? Pinta muy obvio cuando Lot escoge separarse a Abraham. Estaba cometiendo un gran error, porque él era la cabeza de la comunidad de pacto, y Lot lo abandona por prosperidad, ¿verdad? Y le va re mal. El punto es bien claro de que él era el representante. Entonces, hermanos, mire, termina en Cristo la verdad representativa, pero figuras de Cristo y ¿cómo se llama? El valor de representante, ¿cómo es? La verdad, ¿verdad? De representante es parte del testimonio bíblico desde Adán en adelante. Adán nos representó como padre, su culpa es imputada, la naturaleza caída es pasada biológicamente, y la culpa, ya ni hablar, es declarada. Ahora, ¿qué pasa si rechazamos ese argumento de representante como Pelagio, Arminio y los demás? Entonces compromete la obra de Cristo. Si Adán no nos representó Dios imputa su culpa a nosotros, tampoco Cristo, porque el paralelo es igual. Por la desobediencia de uno reinó la muerte, por la obediencia del uno se justificaron los muchos. Entonces la justicia de Cristo tampoco nos puede ser imputada, porque es un paralelo exacto. Si usted rechaza la imputación de la culpa de Adán, también tiene que rechazar la imputación de la justicia de Cristo, que es lo que pasa a lo largo de la historia de la iglesia. Roma, Arminio, Trento tiene una interpretación diferente, y Calvino y los primeros reformadores lucharon con este pasaje, porque está en el corazón, en el meollo del evangelio, la imputación, ¿verdad? Entonces, en la Biblia, bienaventurado al hombre a quien Dios no imputa culpa, al que Dios no inculpa, ¿verdad? David estaba claro, Salmo 32. ¿Perdón? Los escritores bíblicos estaban claros de que la culpa nos es imputada a menos que Dios haga algo, ¿verdad? A menos que Dios nos justifique. Entonces, eso es importante. Así que dos grandes cabezas, dos momentos teológicos en la historia. Y eso así lo leen los apóstoles, ¿verdad? Cuando miren el Antiguo Testamento, y estas verdades de representación, mediador, imputación de sus cualidades, van a recurrir una y otra vez, culminando en Cristo el perfecto. Kendall. Pero, ¿qué es lo que significa el versículo 3 entonces? 13. Sí, es de capítulo 5 Romanos. Pero antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. La ley de Moisés no había venido, pero siempre había pecado,
porque en Adán reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron de la manera de la transgresión de Adán. Pero quiere decir que no hay culpa. ¿Perdón? ¿Qué quiere decir que no sin culpa? No se inculpa de pecado donde no hay una ley. ¿Verdad? Entonces, está diciendo, la ley no había venido, está hablando de la ley de Moisés. La ley no había venido. Sin embargo, había pecado y muerte. ¿Cómo lo explicamos? Porque Adán, Por imputación soberana. Adán pecó contra Dios y su condición, tanto real como representativa, fue contada a la humanidad. ¿Verdad? Guillermo, Y por eso reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Diga. hay actualmente mucha ignorancia en general, ¿verdad? En el mundo evangélico sobre esta doctrina de la representación y de la imputación de la culpabilidad en Adán, porque se ve mucho ataque en la elección, por ejemplo, en Cristo, pero nadie se sienta a cuestionar que en la soberanía y designio de Dios se culpa a toda la humanidad en Adán, soberanamente. ¿Quién le va a decir por qué hizo así? Pero hay mucha ignorancia. Ya habría más de dos frentes para aquellos que cuestionan a Dios. Claro. Ahora, yo no sé por qué es tan difícil esta idea de representación. Nuestros gobernadores nos representan. Y lo que hacen en el país nos afecta a todos. O sea, usted no puede salirse de los padres, nuestros padres. Nosotros no escogimos nacer en una familia. Nacimos ahí por la soberana voluntad de Dios y nuestros padres nos representan, ¿verdad? Esto es parte de la vida humana, ¿verdad? Lo que no nos gusta es que Él falló, ¿verdad? Y que me haya afectado sin que yo haya tenido la decisión. Eso hasta que llegase el Sinaí. Para eso ya se pregunta, ¿verdad? Ajá. Porque eso llega hasta el Sinaí con ya la implementación de la ley. La ley era buena, pero nadie la podía cumplir. Ajá. Se reafirma eso que Dios había decretado. Y algo más, porque estaba leyendo Génesis, es muy curioso cuando no haya gracia delante de Dios y haré pacto contigo. Y meta a su familia, a sus hijos, los animales, todo el mundo entró bajo el pacto que Él representa. Sí, exacto. Sí. Entonces, cuando vamos a estudiar el Antiguo Testamento, estemos atentos a este principio, porque va a terminar en Cristo. Desde que Adán falla, el siguiente es Jesús. Solo hay dos Adanes, el primero y el postrero, ¿verdad? Entonces vamos caminando hacia Cristo, pero va a haber sombras de Cristo en el camino y van a representar para bien o para mal, ¿verdad? Y necesitamos, ahorita vamos a hablar de simbologismo también. Bueno, podemos hablar de simbologismo rápido porque vamos a estar volviendo a esto constantemente y más adelante. Una pregunta. Sí. Esta representación, pues, como yo lo veo, digamos, llega hasta Cristo. Ajá. Hasta Cristo. Cristo representa a nosotros, ¿verdad? Ahora, de ahí para allá no puede haber representación ya humana, ¿verdad? Y ahí, teológicamente no, ¿verdad? No, digamos, Humanamente, sí. Humanamente, pero ya en el plan de salvación termina en Cristo. Solo hay dos Adanes, sí. el primero y el postrero, Correcto. ¿verdad? Ahora, hablemos de simbolismo entonces. Símbolo. Nosotros vamos a hablar de símbolos, verdades, y la persona, nos estamos adelantando, pero persona y obra de Cristo. ¿Qué es un símbolo? Dice Gerhardus Voss que Dios rodeó a los israelitas de doctrina. ¿Qué era la doctrina? La doctrina de los israelitas era todos los símbolos que Dios les había dado. Les dio la Pascua, les dio tabernáculos, les dio el altar, les dio
el tabernáculo y la fiesta del tabernáculo, les dio el sacerdote, les dio toda la ley ceremonial, era un montón de símbolos, actos, objetos, personas, sumos sacerdotes, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice vos, aquí está, ¿verdad? El campamento, el tabernáculo, aquí está el altar, aquí está, ¿verdad? La cerca, aquí está el pueblo, aquí están sacerdotes, etcétera, animales, las fiestas. El israelita estaba rodeado, completamente rodeado de simbolismo en su calendario anual, en los sacerdotes, en las fiestas, en las ofrendas, en todo lo que hacía el israelita, casi todo. No podía ni cosechar su grano sin apartar un diezmo, que también representaba la salvación que había recibido, porque tenía que hacer Deuteronomio 26. Una larga confesión. Mi padre era un arameo perdido, errante, que descendió a Egipto y creció, y Dios nos sacó con brazo alzado y nos ha dado esta tierra, y ahora yo traigo lo que Dios me ha dado. Una gran confesión. Yo creo que sería bueno en las iglesias recordar por qué estamos dando, ¿verdad? Yo creo que sería excelente. Dios no aceptaba el diezmo antes de que hiciera la confesión. Tenía que tenerlo memorizado, ¿verdad? Todo era simbólico de lo que Dios había hecho para ellos. Hemos perdido esto nosotros, lamentablemente. Separamos tanto la vida, ¿verdad? Y Dios mismo solo nos dio pocos símbolos ahora. La comunión, la Santa Cena, el bautismo, ¿verdad? Son los símbolos visibles, tangibles. Pero nos dio algo mejor que la palabra predicada. Por eso es tan peligroso descuidar la reunión. Por eso el Nuevo Testamento lo dice solo una vez, porque realmente no hacía falta ni una vez decirlo, pero sí lo dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos unos a otros, entre tanto que ese día se acerque, ¿verdad? Entonces, un símbolo Dios utiliza para representar. Ahora, hay algo sumamente importante para que un símbolo sea un símbolo. ¿Cómo sabe usted si esto aquí, este atril, llegue a simbolizar algo? Digamos, en mi cabeza, para mí simboliza algo. ¿Cómo llega a saber usted qué simboliza? Digamos que en la mente de Dios, ese atril, cuando se establece. Ahí está establecido. No, que se establece la simbología, lo que usted quiere que signifique. Ya, yo lo acabo de establecer. Pero, ¿qué quiere que signifique? Cuando usted nos dice el significado del símbolo. Claro. ¿Perdón? Cuando usted nos dice el significado del símbolo. Esa es la clave. Un símbolo no tiene significancia, no tiene sentido sin la palabra. Esto nosotros vamos a entrar con C.H. Dodd y Bultmann y los que habla Clowney, que separan el evento Cristo, las proposiciones de la Biblia, de la palabra. Para ellos la palabra, esta palabra es meramente humana, no puede transmitir verdad trascendental. Son kantianos. Pero un símbolo no puede, es que Dios ha construido la existencia humana de esta manera, que un símbolo, por eso esa gente habla mucho para decir que las palabras no
comuniquen. ¿Verdad? Dice, escriben tomos. C.H. Dodd escribe tomos diciendo que no es la Biblia, no es la palabra, que es la verdad proposicional. Testifica el querigma. Esto es sumamente importante para nosotros los reformados, hermanos, de los que queremos ser bíblicos. Un símbolo carece de significancia total si no tiene una interpretación, si no tiene verbal, si no tiene una interpretación lingüística. Por tanto, cuando vamos leyendo la Biblia, Dios nos va dando lo que significa. Ahora, no siempre vienen términos y Dios le dijo a Abraham que hiciera un altar porque un altar significa esto. No siempre viene así. Sin embargo, ¿perdón? No como la institución de la Santa Cena. No como este es mi cuerpo, esa es mi sangre, ¿verdad? Ahí Cristo no dejó ninguna duda de lo que estaba representando. Pero leyendo, hermanos, tampoco es tan difícil. Ahora, no descartemos el estudio gramático histórico, ¿verdad? La interpretación gramático histórico de la palabra con énfasis en los dos, la gramática y lo histórico. Por ejemplo, cuando Abraham llega a Canaán y levanta altares, Cuidado interpretar ese acto por lo que usted sabe de cosas posteriores. Es donde tenemos que ser siempre cuidadosos con los símbolos. Y esta es la tarea difícil que el intérprete debe hacer. Los altares, probablemente todos están pensando de sí, llegó y sacrificó. No dice que sacrificó. Dice que hizo un altar. Y hay muchos altares en el Antiguo Testamento y no todos son para sacrificio. Entonces, ¿qué fue el altar que levantó Abraham? ¿Usted puede pensar en otros altares que no eran para sacrificar? Las piedras del Jordán, las 12 piedras. Muy bien. Sí, como memorial. Otro, entre Jacob y Labán, levantaron también un monumento para el que dividía. Es memorial, es una señal, es como plantar la bandera, ¿verdad? Eso es lo que hace Abraham cuando llega a Canaán, como diciendo, y tiene que haber causado un poquito de inquietud en los habitantes. ¿Quién es este que viene levantando bandera? A Jehová, ¿verdad? Y dice que él empezó a, creo que se escribe así, Kará, que puede traducirse invocar, creo que la Reina Valera dice que empezó a invocar a Dios o proclamar. ¿Qué pasa si Abraham está llegando a Canaán, plantando la bandera de Jehová y proclamando el nombre de Jehová? ¿Verdad? Posiblemente está en ese. Yo creo que esto es posiblemente ese es mejor el sentido. Entonces el estudio gramático histórico nos va a indicar lo más posible que podamos el significado del símbolo. Entonces tomemos uno fácil, ¿ok? Vamos a tomar el cordero. Aquí está el corderito, ¿verdad? Aquí está el corderito. Vamos a hacerlo carnero. Ese es el símbolo. Decimos, es símbolo de Cristo. Pero si yo le digo, o si le pregunto, como símbolo de Cristo, entonces Cristo es un carnero. No, usted me tiene que empezar a explicar, a dar explicaciones.
No, es que el cordero era sacrificado para perdón de pecado. Entonces es símbolo de alguna faceta de la persona y obra de Cristo. No es simplemente símbolo de Cristo, ¿verdad? ¿Cómo llegamos entonces del carnero a qué faceta de la obra de Cristo? ¿Verdad? ¿Qué faceta de la obra de Cristo? ¿Cómo llegamos? Y Clowney, más adelante, en el 4º capítulo, creo, nos va a dar este esquema. Pero se lo voy a adelantar para nuestros trabajos de exegéticos que ustedes están haciendo. El símbolo va a simbolizar una verdad. Verdad al 1. Verdad al 1. Porque vamos a llegar al verdad al 10 en la persona de Cristo. ¿Qué simboliza el carnero? Necesidad de expiación, sustituto, ¿qué más? Sustituto, ¿qué otras cosas? Bueno, todo lo que usted quiera poner de lo que simbolizaba el sacrificio de un cordero, ¿verdad? Eso es lo que significa, sin hablar de Jesús todavía, estamos hablando de la sangre en los postes de la casa en Egipto. Significaba meramente expiación, cubierto por la sangre, protección de Dios, ¿verdad? Pacto, la fidelidad de Dios, porque Él está cumpliendo su promesa con guardarlos y va a matar al resto, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, una vez aquí, esto va a tener un desarrollo. Esto va a tener un desarrollo en el Antiguo Testamento. Vamos a llegar a los miles, 10,000 que sacrificó Salomón, o no sé cuántos. Yo ni sé cómo sacrificaron tanto, 30,000, no sé cuántos, ríos de sangre. Casi dando a entender de que todos los animales del mundo no pueden, casi. Está en la dedicación del templo, ¿se acuerda? Que dice que no sé cuántos bueyes y cuántos carneros y corderos y ovejas. Esto camina a llegar a Cristo expiatorio. Consumado es. Entonces, mire, hermanos, esto es una herramienta que no falla. Una excelente herramienta que utilizar. ¿Qué hace? Hace un par de cosas muy importantes. Número 1, nos evita la alegoría. Alegoría es agarrar cualquier cosa y tratar de trazar la línea directamente a Cristo. El cordón carmesí de Rahab es la sangre de Cristo. ¿Dónde encontramos más cordones carmesí en la Biblia? No hay. Ese símbolo no es desarrollado. El trazar esto hasta Cristo nos va a proteger de inventar símbolos que no son, ¿verdad? Y nosotros somos muy creativos y es muy fácil inventarnos un símbolo de Cristo, ¿verdad? Y han habido a lo largo de la historia, Orígenes era buenísimo. Agustín tiene una excelente alegoría del buen samaritano. Me encanta su alegoría, ¿verdad? De que el que iba caminando es el pecador, ¿verdad? Los ladrones del diablo y sus demonios lo deja mal herido. El levita que pasa es la ley de Moisés que no puede salvar, ¿verdad? ¿Y quién más pasa? Un levita que tampoco, las ceremonias no salvan. El samaritano que viene es el evangelista, que le comparte el bálsamo del evangelio y lo lleva a la iglesia, que es el mesón. Está buenísimo, ¿verdad? Me encanta. Pero no creo que sea el punto de la parábola. Los siervos de Dios han tenido gran imaginación. Claro, como Agustín conocía muy bien la Biblia, sus alegorías eran muy bíblicas, todo lo que dice es correcto, ¿verdad? Entonces es el menos mal, una alegoría menos mala.
Pero esto nos va a ayudar cómo definir un símbolo. Dios define los símbolos de forma gramático-histórica, ¿verdad? Enseña una cosa, el símbolo señala, bueno, no solo una, sino una verdad, y esa verdad nos va a explicar otra faceta o una faceta de la persona y obra de Cristo, no toda. Por eso tenemos muchos símbolos, porque la persona y obra de Cristo es múltiple, muchas facetas Cristo cumple en su persona y su obra, ¿verdad? ¿Qué le parece esta herramienta? Es bastante útil y vamos a... Entonces usted puede trabajar con esto también en su próxima Posición. tarea. Ahora, símbolos pueden ser persona, evento o cosa, ¿verdad? Pueden ser símbolo, puede ser persona, ¿qué dije? Evento o cosa, ¿sí, Max? Lugares. Hay una pregunta en la transmisión en vivo. Pregunta Román, dice: ¿existía alguna forma en particular al momento de cortar o degollar a los bueyes para el sacrificio? Que yo sepa, no. Casualmente iba a ser yo el comentario de que el tema del tabernáculo se alegoriza y se lleva al extremo tremendo. Todo elemento y ya terminan casi... Mira, el resto de la Biblia utiliza las cosas del tabernáculo. Vuelven a aparecer el aceite, el pan, casi todo sí era simbólico, Sí, no, ¿verdad? hay elementos, pero no todos. Es que a veces Tal vez se van a extremos, pero a lo largo de la Biblia sí reaparecen la lámpara, el pan, ¿verdad? El incienso, todo eso reaparece. Escuché una, por ejemplo, que el arca del pacto, la madera era de acacia y Sí, de oro. Entonces, sí. la acacia representa la humanidad. Sí, ya. Fuerte. Sí, ya entiendo. Sí, probablemente. Pero al ser un modelo Suena bonito. y un pero- tipo de Cristo dado en revelación a Moisés, Sí, claro. Moisés, el gran profeta, aparece con Cristo en el monte de transfiguración. y entonces tenía que hacerlo puntual como Cristo se lo estaba diciendo. Claro. Ok. Sí, hermano. Yo había leído que se hacía como una punción, como no me acuerdo si era en la zona yugular o algo así, entonces como que el becerro se desangraba de una manera como que él sentía menos dolor, algo así, como que lo asociaban con un asunto científico. ¿Dónde lo leíste? Es que no me acuerdo. ¿En la Biblia? No. ¿En la Sí, Biblia? es que, no, era como un asunto de la tradición histórica de Israel, Ya. que ellos utilizaban como una punción, o sea, que cuando lo degollaban era Pero como que una la Biblia punción. especifique, una cierta forma, no sé. En Levítico 1 dice lo que degollará y pringará su sangre, rociará su sangre. Así que recogían sangre, ¿verdad? Pero bueno, yo no conozco donde la Biblia especifique, ni creo que sea lo importante. Lo importante es que lo mataba. Y la sangre cubría a nosotros, ¿verdad? Pastor, una pregunta. En el Antiguo Testamento, tanto como en el Nuevo, hay alegorías. Claro, pero dice, te voy a decir una alegoría, ¿verdad? Monte de Sinaí, Monte de Jerusalén. Correcto. Dice Pablo, te voy a decir una alegoría. O en el Antiguo Testamento también llega Abimelech y le dicen una alegoría, ¿verdad? Una parábola. Lo que no es conveniente es alegorizar todo lo Agorizar literal, todo. digamos. Sí. Ok. Ahora, hablemos entonces de clowning. Entrémosle a clowning porque tiene que ver precisamente con lo que acabamos de decir. ¿Qué le pareció la tarea de clowning? Buenísimo. Sí, ahora Kaiser se puso más fácil y clowning se puso más fuerte. Pero, hermanos, yo quiero decir de una vez, y escuchen todos por favor, y los que nos están acompañando en línea también.
¿Por qué estamos, bueno, la vez pasada Kaiser tenía un montón de alemanes con que estaba hablando, ¿verdad? Harnack y los alemanes. Y ahora Clowney sigue con alemanes, Bullmann, ingleses, Dodd y todo. ¿Qué es el punto de estas lecturas? Yo sé que al terminar este curso no vamos a tener un profundo fundamento de C.H. Dodd y su escatología realizada, porque no estamos leyendo Dodd o Bullmann, ¿verdad? Lo que yo quiero, hermanos, es que ustedes vean que sí hay, este es un profesor, ahora está con el Señor, pero fue un profesor muy bueno, muy profundo, reformado, que cree en la palabra de Dios, ¿verdad? Que entra en diálogo con Barth, Bultmann, Dodd, Harnack y los demás, ¿verdad? Y desenmascara su debilidad. Usted necesita saber eso. ¿Por qué? Porque hay personas hoy en día que están abandonando su carismatismo, la superficialidad de su fe anterior, ¿verdad? Ahorita, mucho hombre joven, lo están abandonando. Pero como es el joven inquieto y como el internet todo lo tiene, ¿verdad? Empiezan a leer. Entonces empiezan a leer algunos luteranos, Bultmann es un luterano, o algunos reformados, Karl Barth, que yo no sé por qué le dicen reformado, porque realmente no era ni tan reformado, o sea, no era ni parte de las iglesias reformadas, y empiezan a leerlos. Y de veras, si usted empieza leyendo, sí contienen muchas cosas buenas. Sí, Barth. ¿Verdad? Usted puede leer trozos de Barth y usted dice, amén, el Dios trascendente y la palabra, ¿verdad? De Dios. Claro, hay que seguir leyendo para que llegue a ver que no es la Biblia. Dios puede usar un perro muerto en la calle para revelarse, dice Barth, ¿verdad? En su monograma, la palabra de Dios y la Biblia, ¿sí? Dice Eddie Cortés, ¿se puede decir que los símbolos podrían ser un memorial del pueblo para recordar la misericordia de Dios? Los símbolos, estamos hablando del símbolo como algo más concreto. Sí es un memorial, pero es más. En los términos que acabamos de decir, el símbolo es una persona, un evento, una cosa que Dios toma, interpreta y utiliza probablemente muchas veces a lo largo de la historia para llegar a Cristo e ilustrar o mostrar una faceta de la obra de Cristo. Es más, el símbolo es más que un memorial. El símbolo llega a ser el Evangelio, parte del Evangelio, ¿verdad? Lleva el oficio de profeta, el oficio de rey, el oficio de sacerdote. Es símbolo que lleva a Cristo porque contiene la verdad de Cristo. ¿Verdad? Entonces el símbolo es más que un memorial. Llega a ser una partecita del Evangelio que Dios escoge, Dios utiliza, Dios interpreta y Dios usa. Por ejemplo, la liberación de Egipto vuelve a aparecer una y otra vez. Si desobedecen los mandos de vuelta a Egipto, fue Babilonia, pero en simbologismo es a Egipto, ¿verdad? Es lo mismo. Otra vez a esclavos, fuera de la tierra. Entonces llega a ser esa función. Ok, entonces con Clowney, hermanos, y con las lecturas de Kaiser, que es otro que respeta la Biblia, ¿verdad? Aunque Kaiser siempre está haciendo como estas excusas, ¿verdad? Dice, bueno, yo acepto el testimonio de Génesis 1 al 11,
hasta que se pruebe por no sé qué motivos que no sean históricos. Yo no sé por qué Kaiser siempre está como disculpándose con los herejes. Es la palabra de Dios inspirada y deje de hacer excusas, ¿verdad? Como que condesciende mucho Kaiser, tratando de darle mucho a los impíos. Yo no sé por qué hace eso, pero bueno, por lo menos él afirma, ¿verdad?, de que la Biblia sigue siendo la Biblia, hace que se pruebe de lo contrario. Pero mi punto es esto, hermanos. Vea, muchos liberales, Bultmann tiene unas exégesis tremendas del Nuevo Testamento, del griego. Fue un erudito, muy erudito en griego. Y se puede leer y apreciar lo que dice. Es más, como Bultmann no cree en nada de la Biblia, él se siente libre, él no está bajo la carga como de reinterpretar lo que dijo Pablo o lo que dicen los evangelios. Él dice lo que el autor decía, claramente. Después dice, ahora no podemos creer eso, porque somos gente moderna. Pero como él está libre totalmente de toda amarre, él te puede decir lo que decía el Nuevo Testamento en su contexto histórico. Así que pueden ser útiles para la persona que entienda de dónde viene. Pero mi propósito en hacernos leer estas cosas es, por ejemplo, en este capítulo de Clowney, usted tiene una respuesta bíblica a la debilidad del liberalismo. Entonces, entrémosle porque es importante. ¿Qué implica el término querigma bíblicamente y con qué se contrasta según Clowney? ¿Qué significa querigma bíblicamente? Este evangelio es una proclamación real. Es proclamación, ¿verdad? El predicador es un mensajero oficial. Es proclamación. Querigma es una palabra griega. Sí, palabra griega que significa proclamación, ¿verdad? Pero no está en la escritura, es un término teológico. O ¿La Biblia lo usa? lo usa. ¿Verdad? Ahora, ¿con qué se contrasta? Con mensajes superficiales. Ajá. Ligereza jovial. Yo creo que querigma en la antigüedad eran las proclamaciones oficiales, ¿verdad? Evangelio también, ¿ok? Ahora, explique el uso que Dodd le da a querigma y dirache, y cuál es la naturaleza de cada uno. En la teología liberal, ¿qué habían hecho con el Jesús histórico? El Jesús histórico, antes de Barth, y esto volvió en la década de los 60 y 70, el Jesús histórico, ¿qué decían los liberales? Como la Biblia era documentos humanos, etc., pero seguramente vivía un tal Jesús. ¿Qué hicieron los liberales con el Jesús histórico? Trataron de encontrarlo a través de la Biblia, ¿verdad? Entonces leían y dice, bueno, sabemos que no caminó sobre el agua y sabemos que no multiplicó pan y peces porque esas cosas son imposibles, pero el Jesús histórico seguramente fue un gran líder y enseñó cosas buenas, ¿verdad? De amar a la gente y hasta morir por eso, por la justicia. Entonces intentaron encontrar el Jesús histórico. Lo que pasa es que uno se contradecía al otro, ¿verdad? Como ninguno creía el testimonio de la Biblia, algunos ponían a Jesús como un maestro de lo bueno, ¿verdad? Por un lado. No, hay que seguir los lineamientos, el sermón del monte, perdonar, dar la mejilla, ¿verdad? Lo que es la regla de oro, hacer a otro lo que usted quiere que hagan con usted. Eso lo decían unos, un maestro de lo bueno. Lo que pasa es que discrepaban entre sí.
Pero había otro como Schweitzer, Albert Schweitzer, que decía que era un visionario apocalíptico, que realmente creía que el reino de Dios iba a venir. Este es Schweitzer, Albert Schweitzer, el médico, ¿verdad? Albert Schweitzer, algo así. Que interpreta mejor, pero dice que terminó fracasando porque lo mataron. Dice que Jesús se echó sobre la rueda de la historia, ¿verdad? Apostó todo y lo aplastó. Y termina en fracaso. Entonces tampoco podemos aceptar, ¿verdad? Y Schweitzer se fue a África a curar negros y hacer algo bueno para la humanidad. Pero el mensaje del Nuevo Testamento terminó sin Cristo, ¿verdad? Entonces fracasó. Viene Barth y dice, todos están mal, necesitamos retomar la palabra, teología de crisis, existencialismo. Y otros, Dodd, Bultmann, más o menos también, Bultmann más, trabajan con las mismas categorías. Desechan la búsqueda del Jesús histórico, porque ya eso fracasó, ¿verdad? El intento fracasó, no se puede. Entonces ya echaron por tierra la búsqueda del Jesús histórico, y lo que sustituyen el Jesús histórico, ¿cuál es? ¿Cuál es? Es un evento Cristo. ¿Un qué? El evento. No te oigo. El evento Cristo. No. El evento Cristo. El evento Cristo que sucedió en la vida de los discípulos, el evento Cristo, y el querigma entonces fue esa proclamación fundamental de Cristo, ¿verdad? El querigma que cambió, que hizo algo, que los puso en contacto con lo divino. Y luego, este es el querigma. Querigma fue aquella proclamación original. Ahora, los discípulos se pusieron a meditar sobre eso y dar explicaciones, que fue el didaqué, que es enseñanza. Esto es enseñanza, ¿verdad? Enseñanza. Entonces, esto es una cosa inferior. El querigma fue lo que produjo cristianos, lo que produjo la iglesia, el anuncio de algo, el anuncio no sé de qué, ¿verdad? Pero ese querigma está respaldado por el juicio y la gracia. Sí, más o menos, pero si empezamos a decir, bueno, dígame exactamente qué juicio. Juicio eterno. Bueno, es que eso dirá aquí. Porque ellos empiezan a hablar de infierno y ya como que se pierden. Gracia. Entonces, explíqueme la gracia. Un Cristo que da su muerte sustitutiva, pero realmente en una cruz y se levanta de una tumba. No estamos hablando de eso. Es que no entiende. Entonces, una vez que usted empieza a decir proposiciones históricas, ya no es querigma, es didache, porque ellos no creen en las proposiciones. Es más, Clowney afirma de que algunos de ellos hasta dice que los mismos apóstoles entendieron que desmitologizaban
el mismo Nuevo Testamento, ¿verdad? Y dan sus especulaciones sobre eso. Aquí entonces, la enseñanza es la Biblia, es lo que tenemos. Esta es la Biblia, ¿verdad? Otra vez, al igual que lo hacía Barth, ellos dividen la Biblia proposicional del querigma. El querigma fue la proclamación. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora, la querigma produjo la iglesia. La iglesia ya no es al Jesús histórico que buscamos, sino la esencia de la iglesia histórica. Cambian el Jesús histórico por la comunidad que produjo el querigma. Ahora, esta comunidad también produjo la Biblia. Por eso tenemos el testimonio de lo que produjo el querigma, produjo la iglesia que produjo el didaché. Y nosotros lo que tenemos es el didaché. Pero lo importante es el querigma. Entonces, regresamos de vía reversa de la Biblia a la iglesia histórica y utilizan formas, lo que llama crítica de formas. Es complicadísima, muy sofisticada. Bultmann, leyendo los evangelios, corta esta parte, dice, esto no va con lo que sigue, porque esto y esto y esto, análisis literario, muestra de que no es una sola cosa, no sigue, ¿verdad? Y no fue Lucas ni Mateo. Lucas y Mateo, si es que existieran, tomaron mucho material, didaché, ya, o tradición de la iglesia, y lo compilaron, pero no es una sola obra. Y gramaticalmente son buenos. Si tienen la oportunidad, léalos. Prueban, ¿verdad? Gramaticalmente que uno no va con el otro, y todo una montaje de crítica de las formas. Entonces, la Biblia es un conjunto de tradiciones que la iglesia histórica tenía. Hay que separarlos, ¿verdad? Para llegar a ver qué era desmitologizar, podar cosas de la antigüedad, del primer siglo, quitar esas cosas, ¿verdad? Tirarlo fuera y ojalá regresar al querigma. ¿Y cuál termina siendo querigma? Ok, juicio y gracia en el evento Cristo. Lo que pasa es que ya lo vaciaron de todo sentido lingüístico, ¿verdad? Ellos no se desligan de su kantianismo. Kant tiene la númena, el númena y fenómena. El fenómena no puede llevarnos a lo numenal. Esto es, el númena es Dios y el ser real y las cosas, el Ding an sich. Pero lo fenomenal, las palabras, la Biblia, etcétera, no son capaces de conocer el o la númena. Creo que es el númena, lo numenal. ¿Qué pasa aquí? Querigma es númena. Y las palabras no pueden definir la realidad de Dios, ¿verdad? La realidad de la existencia termina siendo un evento Cristo, pero en última instancia, sin definición. Porque apenas usted empiece a definir concretamente en términos históricos, lo niegan. Una vez estaba leyendo Moltmann, Teología de Esperanza. Es lo menos esperanzado que puede haber, la teología de Moltmann. El mal, el dolor y la muerte es parte de la creación.
Y estoy leyendo y veo una nota, está hablando del Cristo resucitado, ¿verdad? El Cristo resucitado, no sé qué, no sé cuánto, y una nota de pie. Y dice, ahora, con referencia a si Jesús realmente resucitó corporalmente de la tumba, no estamos hablando de eso. Ni se puede comprobar, ni se puede opinar sobre eso. O sea, toda su hablada del Cristo resucitado no era el Cristo resucitado, es otro Cristo. Es un Cristo evento que no es un Cristo histórico que salió de una tumba. Es un invento, una alegoría, por decirlo así, es alegoría. Una leyenda. Es leyenda. Es otro mito. Ellos dicen que el primer siglo tenía mitos. Estos tienen mito. Un mito es decir, un Cristo resucitado que nunca resucitó. ¿Qué es eso? ¿Verdad? Entonces, mire, hermano, yo quiero que nosotros todos entendamos que estas personas que no salen del kantianismo, Barth, Dodd, Moltmann y otros, utilizan términos bíblicos porque el kantianismo te permite utilizar términos bíblicos y no significar lo que la Biblia dice. Usted puede usar términos en forma nominal que no significa forma fenomenal. No significa nada de lo que usted pueda definir, porque es imposible definirlo en términos históricos, concretos, objetivos humanos de este mundo. Significan, como habla Barth, el momento y Bultmann, el momento de decisión existencial. Ahora, ¿decisión a qué? Bueno, ¿qué es el eslogan de los existencialistas? Descartes decía, cogito ergo sum. ¿Qué es lo que dice el existencialismo? Existo ergo sum, pero ¿qué es el término en latín? Se me olvida. ¿Cómo es? Pienso, luego existo. No, existo ergo sum, decido. Cogito ergo sum es Descartes, pero el existencialismo lo cambia. Existo ergo sum, es decir, que mi existencia precede mi ser. Descartes colocaba el ser en que era un ser pensante. Cogito, pienso, ergo sum. Pienso, por tanto soy. Pero los existencialistas, desde Heidegger y Kierkegaard, lo cambiaba, decía, existo, por tanto soy. Es decir, la decisión es antes de existir. La existencia consiste en decidir o abrirse al futuro o esclavizarse al pasado y a lo que hay, ¿verdad? Entonces, abrirse a abrirse a algo, ¿verdad? A la existencia verdadera, íntegra, real, Dios, sin especificar nada. Así ellos pues aplican su existencialismo siempre dentro de lineamientos kantianos, ¿verdad? Ok, preguntas sobre eso, ¿sí? Todos esos pensadores no entraban en la categoría de cristianos, entonces. Cuesta mucho si usted está negando la resurrección. Ahora, Barth no negaba la resurrección. Sin embargo, su Cristo eterno, que nos salva por su expiación, para Barth también, lo dijo Harvey Cohn, lo señaló Cohn, para Barth también es el evento de Cristo, la encarnación de Cristo, lo que salva, no su muerte y resurrección. En el sistema de Barth, yo creo que no hace falta la muerte y resurrección de Cristo. No, porque es suficiente el haber encarnado. Que se encarnó y salvó la raza humana, condenada en Adán, salva en Cristo, ¿verdad? Entonces, Barth
dice que afirma la resurrección, pero realmente su sistema no lo exige, porque divide Geschichte de Historie. Entonces, muy difícil de que una persona que niegue estas cosas sean cristianas. Ahora, Dios sabrá, pero Bultmann y estos otros, no, están lejos. O sea, eran, por decirlo así, incrédulos tratando de explicar a Dios sin la Biblia. Más filosofía al final. Pero ha influenciado profundamente el pensamiento cristiano de la actualidad. Y más personas están leyendo ahora en Latinoamérica, leyendo estos autores, ¿verdad? Barth, hay muchos que están leyendo Barth, porque Solo Bart, no creo, porque yo buscaba ahí. Barth es más difícil porque Barth lee páginas y son buenas, pero hay que llegar al final, ¿verdad? Y como esta gente era pagada para escribir, escribían y se ganaban su sueldo, ¿verdad? Ok, entonces estamos claros entre Kerygma y Didache, ¿verdad? Kerygma fue la proclamación original de Cristo. Didache es producto de la iglesia inferior. La respuesta, ¿verdad? La respuesta a la proclamación inferior. A Dodd y los demás no les gusta lo que realmente los apóstoles escribieron, porque nos amarra cosas como pecado en concreto, ladrones y borrachos, etc. Eso no, eso ya, ¿verdad? Hay que volver a la iglesia histórica y al Kerygma. Para liberal, ¿qué es el Kerygma entonces? ¿Qué es la proclamación para un liberal? De ahí, que termina siendo ellos utilizan todos estos términos bonitos, ¿verdad? Proclamación de salvación, del evento de Cristo, del encuentro de Dios con la humanidad, ¿verdad? De la necesidad de fe, ¿verdad? Y apertura, etcétera, etcétera. Pero si usted intenta concretizar, o tiene que tomar de la Biblia que no quieren, o inventar otra cosa, ¿verdad? Queda en términos vagos, en última instancia, ¿verdad? Porque su Cristo no es el Cristo que salió de una tumba y dijo palabras reales que apuntaron los discípulos. 3. ¿Qué solución propone Bultmann? Este sí está fácil. Emancipar el Kerygma de la mitología del Nuevo Testamento. ¿Hay que hacer qué? Emancipar el Kerygma de la mitología del Nuevo Testamento. Ajá, ¿y qué hay que hacer? Desmitologizar. ¿Qué significa desmitologizar? Ajá, como cuáles. Interpretar el mito. No, dice que la predicación es falible porque es humana, la predicación de los apóstoles. Entonces, podríamos decir, a manera de pregunta, que esto de desmitologizar realmente es desechar la escritura. Es verdad, como un mito. Claro, nada espiritual, nada sobrenatural. Él decía que Desechar la escritura como palabra de Dios. Él considera el mito como una forma de lenguaje simbólico que puede ser interpretado y concluye diciendo que el Nuevo Testamento invita a la desmitologización. Esa es la definición que Bultmann daría. Bultmann no diría tan vulgar como usted lo acaba de decir, que es negar la palabra de Dios. Él dice, jamás, yo no estoy negando la palabra de Dios. Dice, es que el mismo Nuevo Testamento nos invita a desmitologizar. Los mismos apóstoles sabían que estaban en una cosmovisión, ¿verdad? Y había un núcleo que realmente era el punto, es lo que diría Bultmann posiblemente. Entonces para Bultmann los mitos son símbolos que todos los pueblos han utilizado para representar algo más real, algo céntrico, ¿verdad? Entonces hay que desmitologizar. No sé, ¿qué significa que Jesús se levantó y dijera, yo soy el camino, la verdad y la vida? Bueno, no sé qué sacaría, ¿verdad? No, tal vez ese es muy puro.
o alimentó los 5,000 o caminó sobre el agua. ¿Qué fue el punto de los apóstoles ahí? Hay que desmitologizarlo y ver qué querigma, qué proclamación del evento Cristo está representado en ese punto. No, digamos un ejemplo, perdón. Digamos, el cruce del Mar Rojo. Entonces, hay una forma de interpretarlo científicamente, humanamente, y no sobrenaturalmente. No, Bullman ni intenta hacer eso. No. No. Él no dice que Jesús caminó sobre piedras o piedras debajo del agua. No trata de Justificar. no de reinterpretar los milagros. Eso no es. Él dice, los discípulos escribieron eso porque medio creían que eso pasó. Pero realmente lo que está debajo de eso es otro punto más importante para nosotros. No. Los liberales viejos sí trataron de reinterpretar los milagros buscando justificación científica, el agua en vino y cómo Jesús sanaba la vista, ¿verdad? Decía que hay, ¿verdad? Pero Bullman no. Bullman dice, no, hay que aceptar el texto como está. Ellos lo apuntaron porque medio pensaba que eso fue lo que pasó, ¿verdad? Pero ese no es el punto más importante, porque ya no vivimos en esa cosmovisión. El que prende una luz de bombillo hoy, no creemos que la luz del cielo se encendió, ¿verdad? Diría. Entonces hay que buscar un sentido más. Mito no es el mejor término, porque mito para muchos es leyenda tonta, ¿verdad? Pero él lo está usando en una forma técnica de símbolos religiosos antiguos que hay que buscar. Yo les debiera haber dejado como tarea un ejemplo de Bullman, buscar una parábola, bueno, un milagro en el Nuevo Testamento para ver cómo Bullman lo trata. Eso sería bonito, ¿verdad? Y lo puede hacer. Cuando dice Rooney de una segunda venida desmitologizada, creo que hay una referencia a Juan 14, ¿a qué se refiere con eso? Porque significa que hay una escatología en Bullman. Ajá. Pero ¿cómo es que hay una escatología si no cree que Jesús... La escatología realizada es la preferencia de Dodd y Bultmann. Escatología realizada significa que es el escatón. ¿Qué significa el escatón? Últimos tiempos. El fin, ¿ok? Escatón realizado, el fin ha llegado, ¿verdad? Entonces, el punto es que debemos desechar todas esas ideas apocalípticas del Nuevo Testamento, como que Jesús va a volver a la tierra y todo se va a quemar. Esa escatología no realizada es parte del mito del Nuevo Testamento. Esperanza desde el Antiguo Testamento, de juicio final, etc. Entonces desechamos la escatología no realizada, la apocalíptica. Escatología realizada es que los autores creían que ya se había cumplido en el evento Cristo, Dios con los hombres, Dios proveyendo la posibilidad de que nuestra existencia fuera, ¿cuál es el término? Nuestra existencia fuera real, íntegra, ¿verdad? Porque son existencialistas. Entonces la escatología realizada inclusive le presta un sabor práctico, un sabor inmediato, que Cristo trajo el reino, ¿verdad? Trajo el reino y el querigma proclamado para la iglesia, hoy lo volvemos a sentir y escuchar en este mensaje. Entonces, por ejemplo, sí, Clowney menciona que Bullman, la venida de Cristo en el Espíritu, es entendida como la segunda venida.
Cristo ya volvió, Ah, ya volvió, escatología realizada. eso lo No esperemos una parucía, 14 y 16 que Cristo les dice que va a mandar el consolador. Y ahora, ¿verdad? Entonces ya vino, ¿verdad? Es desmitologizada. Eso lo practican muchos ahora, el Kingdom Now, ¿no? El reino ahora. Sí, probablemente, pero no son bullmanianos. No son cristianos. Nunca han leído Bullman, ¿verdad? Pero Guillermo, en eso, y sin entrar en escatología, porque es otro tema, pero, porque yo, bueno, si es que no es desautor, pero sí hay ciertas posturas de que el regreso de Cristo tenía varias implicaciones, ¿verdad? Incluso desde el Antiguo Testamento, por ahí del preterismo, ¿verdad? Creo que hay dos, no es el tema, pero o sea, no tiene nada que ver con No. el pensamiento de uno. No, el preterismo simplemente es otra aberración interpretacional, que no creo que dependa de ellos. Yo no sé si, ¿verdad? Si leyendo a Dodd y los demás fueran influenciados. Pienso que más bien mucho postmilenial son preteristas también, ¿verdad? Pero sí, entonces No creo que tenga relación, no. Ok, entonces, ¿cómo entiende usted la siguiente frase que se encuentra en la página 30? Cuando Bullman ha despojado al querigma de su mitología, encuentra su núcleo en el evento Cristo que ocurre de nuevo en la proclamación. Lo querigmático llega a ser sinónimo de lo existencial. ¿Qué significa? yo puse algo muy pequeño. Diga. Pues el núcleo de esta afirmación, querigmático, sinónimo de existencial, descansa en la aceptación que la palabra de los apóstoles era falible porque era humana. Ok. Max. Dice Eddie Cortés, para estos teólogos la religión es una simple manifestación interna del hombre. No lo dirían. Dirían que el querigma, la proclamación, era de Dios, ¿verdad? El querigma era encuentro con Dios. Entonces ellos no dirían, nosotros podemos juzgarlo así, pero ellos no dirían eso. Dodd y Bullman diría que fue revelación de Dios en proclamación, el evento Cristo, Dios encontrándose con el hombre, ¿verdad? Comunión sin comunicación. ¿Perdón? Comunión sin comunicación. En comunicación proposicional, Algo paradójico, ¿no? ¿verdad? Sí. Exacto. Ok, ¿otro que quiera leer su respuesta al número 4? Dice, este enfoque de la historiografía moderna existencial ofrece una segunda venida hacia Jesús, complementando la venida del querigma sin aceptar los conceptos de Jesús y sus apóstoles que predicaron el querigma apostólico. Ok. Ahí escribí más, pero básicamente. Clowny no define mucho sin leer. Esta gente es un poco, por ejemplo, ser sinónimo de lo existencial. ¿Qué significa eso, verdad? Está hablando de su existencialismo. Lo que ellos dicen es que el querigma vuelve a ser oído en la predicación hoy. Como el querigma produjo la iglesia histórica y nosotros desmitologizamos el Nuevo Testamento regresando, ¿verdad? Regresando, llevando el camino de vuelta. Entre tanto que desmitologicemos, ¿verdad? La periferia del querigma y llegamos al núcleo de la proclamación, entonces se vuelve a oír en la proclamación para que la iglesia se vuelva a escuchar y escoger y decidir y creer, ¿verdad? No produjo nada en sus iglesias. La luterana siguió siendo más y más pagana. Le quitó autoridad a la escritura. Por supuesto. Y le dio autoridad a la iglesia, digamos. Correcto. Sí.
¿Cuál es el problema con el eslogan la revelación no es comunicación sino comunión? Es que no puede haber comunión sin comunicación, es algo lógico. Dice que expresa una falsa distinción. Suena bonito. Eso sí se oye hoy. Estas, ¿verdad? Lo importante es la relación, no tanto la enseñanza, la doctrina. La doctrina divide, ¿verdad? Lo importante es estar unido. Ellos sí son bultmanianos que dicen esas cosas. Pero ¿cómo va a haber comunión sin comunicación? Es totalmente imposible, ¿verdad? Entonces eso demuestra que ellos simplemente están tratando de moverse en lo numenal, el área que para ellos es la realidad, pero sin poder definirla. Ok, vamos a ver. El poder de la palabra, muy importante. Número 7. El poder de la palabra. ¿Vieron los ejemplos que Clowney da? El poder de la palabra. Esto fue bien bonito, ¿verdad? Este capítulo es excelente. ¿Cuáles son algunos de los ejemplos rápidos? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Números 2, 5. Ya dije uno. Los tormentas y las estrellas obedecen a su palabra. Amén. Una y otra vez la Biblia exalta y Dios mismo exalta el poder de su palabra. ¿Hay algo imposible para Dios? Cuando se ríe, Sara se ríe. Dios defiende su palabra, emite su palabra, ejecuta su palabra y luego interpreta lo que hizo con su palabra. A lo largo de todo el Antiguo Testamento y Nuevo, Dios dice lo que va a hacer, lo hace y luego interpreta lo que hizo. La prioridad de la palabra es obvio. Ahora, ¿por qué esta perspectiva es importante para el predicador bíblico? En contraste con Dodd y Bultmann. Porque esta perspectiva sí es importante para el predicador bíblico. No todos a la vez, solo uno por uno, levantando la mano con mucho orden, por favor. Tírese. Yo puse. Esto lo debe conducir a que su predicación lo más importante es qué es lo que la palabra de Dios quiere decir. Hemos sido llamados a predicar el consejo de Dios y no el propio. Y todo esto es motivación a su vez para un estudio diligente de la Escritura. Eso es todo. Hace que la teología bíblica cobre total relevancia. Eso es todo. Sabemos que cuando predicamos es Dios hablando a nosotros. ¿Sí? Yo veo ahí también que resguarda el Evangelio mismo y las doctrinas de la salvación. Como Dios las dio, ¿verdad? Hermanos, mire, todo esto nos deja sin una palabra y el fruto son las iglesias de donde salieron esta gente. Esto no ha producido ninguna iglesia. Hoy todos son tan liberales que no se puede decir que sean iglesias cristianas. Esto no ha producido nada. Si nosotros no tenemos una palabra poderosa y real, no tenemos nada. Es por tanto que, como acaba de decir Edward, borré gramático histórico, necesitamos saber presentar la palabra de Dios, no palabras nuestras. Por eso estamos en un curso sobre esto, para mejorar nuestra comprensión. La palabra de Dios, porque es la palabra de Dios que sí Dios utilizó. Usó hombres, hasta burros, para decirla. Pero se cumplió la palabra de Dios.
De modo que nosotros tenemos, número uno, un gran reto, que no torcemos, ¿no? ¿Verdad? La palabra de Dios. Tenemos una gran certeza que si cuando predicamos la palabra de Dios no regresará vacía, ¿verdad? Y tenemos una gran advertencia para nosotros mismos, ¿verdad? De que el atalaya infiel se le cobrará la sangre de los que descuida. ¿Qué iba a decir? No, que si hay un ejemplo de que esa teología no funciona, es que vaciaron las iglesias de Europa. ¿Basado en? Los liberales, vaciaron las iglesias de Europa. Sí, vació, eso es lo que estoy diciendo. Esto no produjo nada, cero. Y quieren traerlos otra vez. Iglesia, ¿verdad? Es que yo no entiendo las personas que se emocionan con un Bart y un Bullman cuando ven el fruto de sus iglesias, ¿verdad? Dígame una denominación bartiana que exista hoy y que sea buena. Es que la empatía con Bart yo siento que va más con el factor cultural. ¿Sí? Sí, porque ¿Sí? él buscaba la empatía con los pobres y demás, entonces es un factor como de rebelión. Decía, pero no hay denominaciones bartianas. Hay teólogos en seminarios y pastores que les gusta leerlo, pero no ha producido tampoco. Entonces, por sus frutos los conoceréis. A mí me impresiona cómo, y es una pregunta, por ejemplo, tenemos muchísimas iglesias en Costa Rica donde el pastor no tiene la Biblia y las iglesias crecen y crecen y crecen bajo otros conceptos. Eso se puede rastrear, se puede señalar, digamos, su origen a ese tipo de ideología liberal o puede obedecer a otro tipo de... Yo creo que no hay ligamen directo, ¿verdad? Ahora, sería un estudio interesante trazar paralelos. No creo que orgánicamente haya... Esta gente nunca ha leído Burman, se lo aseguro, ¿verdad? Lo interesante sería trazar paralelos, porque en última instancia Satanás no es Dios y tiene que reciclar los mismos errores. Y si viene en tomos y tomos y volúmenes sofisticados de alemanes, o viene a través de otros analfabetas, posiblemente... Por ejemplo, lo de Bart se asemeja mucho al ciertos aspectos de abrirse al espíritu en el carismatismo, por ejemplo. O sea, hoy por hoy me podría decir, vea, usted no sabe, usted no se da cuenta, pero su perfil, digamos, del líder coincide demasiado con el liberalismo. Para nosotros nos sirve todo esto para tener un análisis crítico de lo que otros dicen, ¿verdad? De forma sistemática, ofreciendo sofismos bonitos, que suenan bonitos, pero que no nos va a llevar a nada, en contraste con lo que la Biblia enseña de sí misma, ¿verdad? Y este capítulo que hemos leído de Clown, y yo les recomiendo lo vuelva a leer, lo vuelva a asimilar, busque los pasajes, porque ese es el punto de este curso y ese es el punto del cristianismo, la poderosa palabra de Dios. Y esa palabra vino en proposiciones lingüísticas y vino en la persona encarnada, real, histórica de Jesucristo, que habló un montón, ¿verdad? Entonces, esto es importante para el predicador porque nos encausa, nos enmarca dentro de lo que estamos haciendo. Ok, la asociación de la palabra de Dios y el Espíritu particularmente cercana. Bueno, ahí dejo para la tarea ver eso. Ok, vamos, ya casi terminamos. Veamos Green, capítulo 3.
¿Cuál debe ser la tercera pregunta que hace el predicador? ¿Cómo se manifiesta Jesucristo como mediador en esta? ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Qué demanda de él? No. No, ¿qué es lo que está diciendo Dios de él? ¿Qué está haciendo ¿Qué Dios? está haciendo Dios de él? Segunda, ¿Qué demanda Dios? ¿qué demanda Dios? Y ahora, ¿cómo se revela Jesús? La diferencia entre alegoría y predicación, acabamos de hablar de eso. Lucas 24. ¿Por qué se nos hace difícil ver al mediador en la Biblia? Muy buena pregunta. Y a causa del individualismo y el misticismo actual. Eso estaba muy interesante, eso nunca lo había. Nosotros no nos movemos dentro de un marco de pensar en mediadores, nos la jugamos solos. Vaquero, llanero solitario, me la juego, ¿verdad? Max. Dice Eddie Cortés, ¿se podría decir que el componente bíblico del predicador es que un administrador, un heraldo, un testigo, un padre y un siervo para proclamar el verdadero mensaje? Así es. El heraldo tiene que decir solamente lo que le mandaron a decir. Amén. Sí, muy bien. Ok. Nosotros no vivimos en una sociedad ni cultura que piense en mediadores. Por eso, cuando nosotros vamos a la Biblia, vamos con nuestro bagaje cultural. Vamos buscando algún consejo, estamos desesperados por buenos consejos para resolver todos nuestros conflictos, ¿verdad? Más plata. Vamos a leer la Biblia para consejos como 7 pasos para mejorar mi economía, 10 pasos para mi felicidad matrimonial, etcétera, etcétera. No estamos pensando en buscar un mediador que me salve. Entonces, hermanos, démonos cuenta de que esto no es natural. Está, el mediador sí está, pero lo convertimos en otra cosa por nuestro individualismo, ¿verdad? Entonces, por eso trato ese punto. ¿De qué manera Dios preparó la iglesia para recibir a Cristo mediante los mediadores? ¿Cuál es uno? Moisés. El pueblo de Israel. Sacerdocio levítico. Levítico, el holocausto con el sacerdote. Un sermón sin Cristo. No es un sermón cristiano. ¿Por qué es importante buscar al mediador en la Biblia? Ya lo dijimos. ¿De qué manera se aplica tanto la justificación como la santificación en el mediador? Uy, yo tengo una pregunta con eso. Eso tiene que ver con la obediencia activa y pasiva de Cristo. Yo se lo iba a poner ahí, pero como usted no lo menciona, yo no lo puse. ¿Qué puse? No, pues usted no menciona lo de la obediencia pasiva y activa. Bueno, así nos justifica Cristo, ¿verdad? Sí, La pero usted no lo explica de una forma rara, no parece el problema. De la culpa tiene que ser borrada y la persona tiene que ser cambiada, ¿verdad? Amén. Entonces las dos cosas siempre el mediador nos va a ayudar a hacer. Ahora, no siempre están igualmente presentadas, no forcemos, ¿verdad? La Biblia, pero como Juan Calvino decía, muchas veces, varias veces, no recibimos un medio Cristo, el que solo me perdona, pero no el que me santifique, ¿verdad? Y recibimos un Cristo entero. Así es el mediador. El mediador va a representar salvación integral, tanto comunión con Dios, no utiliza términos de imputación de justicia de Cristo porque Cristo no había venido, pero al llevarnos a Dios nos está justificando, pero también debería ser cabeza que cambie, santifique al pueblo. Algunos lo hicieron bien, otros no lo hicieron. En tanto que fallan, muestra la necesidad del verdadero mediador. En cuanto que cumplan, muestra lo que Cristo iba a hacer en cierta manera, ¿verdad? Correcto. Ok. Bueno, vamos a dejarlo ahí entonces. ¿Me puede pasar las tareas? Jeffrey me está ayudando con la calificación. Muchas gracias. Y gracias por reunirse la semana pasada, a pesar de que no estuviera.
¿Les está gustando las lecturas, hermanos? Sí, ¿Está bien? Sí. sí, muy buenos. Algo aprendemos, algo aprendemos. Sí. A mí Eso que imputa justicia, ¿eso se refiere a la justificación o a la santificación? justificación. A la justificación. Pero entonces, ¿qué es lo que se refiere a la santificación? ¿La qué? A la santificación. Lo que significa el término, santificar. Sí, pero ¿cómo llega a ser eso? También mediante fe y mediante Cristo y su Espíritu, pero es interno y es progresivo. Pero hay una santificación imputada también. Que, por ejemplo, lo dice. Imputada no, hay una santificación inmediata, porque somos liberados. Correcto. Somos Después hay una liberados. progresiva, Pero no es ni entera, no es entera, pero es inmediata. Sí. La santificación, ¿qué es el término teológico? Santificación inmediata. Sí. Posicional, yo lo digo así, una santidad posicional y viene otra posición. Eso sería la justificación, pero sí somos librados del diablo, de su poder. Dice, en el capítulo 1:30 lo dice, que somos justificados, santificados, ¿no? Ajá, y lavados, sí. Pero la obediencia activa, si no me equivoco, es la que Cristo cumple la ley, ¿verdad? Correcta, y la que nos justifica. Y, Y su pasiva, que muere, es la que nos perdona. Borra nuestra culpa, pero la activa imputa su justicia. okay. Lo que él cumplió nos es acreditado, ¿verdad? Sí. Su obediencia activa de cumplimiento de la ley nos es imputada. Lo que me queda claro es cómo se pasa ahí en la santificación. Entonces, solo la obra del Espíritu, la santificación. Son dos obras diferentes, pero unidas. Son dos obras diferentes. Yo no siento nada en la justificación. Eso es en el tribunal del cielo. Yo fui justificado cuando creí en Cristo y no sentí nada. Pero cuando nací de nuevo, que es en el mismo momento, sentí y experimenté aborrecer el pecado, querer vivir para Cristo y comenzar el camino viviendo para el Señor. Eso sí, experimento. Esa es la santificación, ¿verdad? Ahora, suceden simultáneamente y no se pueden dividir, pero son obras diferentes. Sí, lo que no entendía es cómo se desprendía de eso, cómo el sacrificio se desprende de la santificación. Pues ya entendí. Sí, porque Cristo es nuestra cabeza y somos tomados en Él. Si pues habéis resucitado, estás sentado con Cristo, ¿verdad? Y Él vive en nosotros, su Espíritu nos posee, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, muchas gracias a todos, también los que nos han acompañado, que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, gracias Señor por tu palabra, por Jesucristo, gracias por mis compañeros aquí presentes y todos los que nos acompañaron también por las redes. Padre, ayúdanos a comprender tu palabra, danos sed de ella, de leerla, comprenderla, amarla, y especialmente al Salvador, a quien nos lleva, a quien señala. Dios, bendice a nuestros compañeros que hoy no pudieron venir, si algunos están enfermos u otro motivo, pues también ayúdales, y gracias te damos una vez más por tu amor en Cristo. En su nombre oramos. Amén. Amén. Gracias, hermano.